En el mundo del arte lograr una firma es complicado. Y ahora en Jalapa tenemos dos nombres, dos firmas, Legón y Martín Acosta, estrenando Que digan que estoy dormido. Una parodia, una revista musical, un trabajo periodístico, un trabajo teatral sobre el presente mexicano. Vamos a hablar exactamente de esto para ustedes, amigos de Canal 22. Martín, dos obras de ambiente mexicano, vamos a decir que la crítica de nuestra sociedad hace 40, 50 años y en el presente. Cuéntame cómo trabajaste exactamente, porque fueron simultáneas, cómo separaste de alguna manera Ibargüengoitia de alguien que yo creo que puede ser de alguna manera su heredero, que es Luis Enrique, que es Legón. ¿Cuál fue tu manera exactamente de estar trabajando en Las Muertas y después en esta comedia negra, dura, ácida, sobre el presente mexicano? Es decir, fue un poco a ciegas y yo creo que no es casualidad. Creo que el hecho de que estemos hablando de lo que estamos hablando prácticamente sin habernos sentado a discutirlo, sino que simplemente fue ocurriendo, una viñeta nos llevaba a la otra y esa a la otra, y en donde la obviedad de hablar del estado de descomposición que tiene el estado de Veracruz, pero el estado mexicano en general, pues es algo tan cercano, tan natural, y aparte, pues creo que en nuestro caso tan necesario. Creo que es una cuestión generacional, es algo que nos importa y que se dio así de una manera muy espontánea. Es un hecho que vivimos en una especie de parodia, de carnaval grotesco, la vida mexicana, esta realidad así es. Sin embargo, el teatro es un lenguaje, y ese lenguaje hay que decirlo y estructurarlo de cierta manera. ¿Cómo abordaste un texto tan agresivo, tan directo, pensado más como carnaval, yo estuve cerca un poco de esta gestación de los textos, y yo lo veía, bueno, el propio Luis Enrique decía que lo veía más como una parodia grotesca, ¿no? Y sin embargo, acabamos de ver tu puesta en escena, y yo creo que es, déjame usar la palabra si es posible, más elegante, más estructurada. ¿Lo pensaste como una parodia de la parodia? ¿Lo pensaste más teatralmente, no como una revista, que fue como se planteó originalmente? Pues yo creo que, bueno, es todo un género al que yo le tengo mucho respeto y en el que no soy un especialista. Entonces, digamos, como con esa conciencia, hay momentos en que están estructurados teatralmente como una parodia del cabaret, como una parodia de la revista. Pues de pronto, aquí hablamos mucho de la revista de la época de la Revolución, por ejemplo, ¿no? De la leperada de Tívoli, yo traía seguido como referente esa película, pero yo sé que yo soy un director demasiado articulado escénicamente y demasiado obsesionado por cierta estética, porque el lenguaje se vaya como dando de cierta manera. Entonces, por un lado hay como una cierta libertad de la que hemos hablado con los actores, y por otro una intención de que tampoco se embellezca algo que no tiene manera de ser embellecido, ¿no? que está ahí, pero que tampoco queremos que se vuelva un panfleto, o que tampoco sea una visión tan cruda que perdamos la perspectiva. O sea, creo que bueno, Brecht es el primero en hablar de esto, ¿no? Y para esta famosa distancia que él aplica en muchos sentidos de su discurso, que yo creo que solo nos hemos concentrado en una parte del famoso distanciamiento, pero yo creo que distanciamiento es la historización que hace de las cosas, la distancia estética, la distancia de épocas también, un poco como para hacer el viaje completo, y no nada más tratar de mirar a los lados la realidad y verla reflejada tal cual, sino como arrancado solo una parte de ese microcosmos, y además de alguna manera un tanto deformado o embellecido, pues, y conjugándose.
Pero Brecht decía que había que hablar del presente 500 años atrás para evitar exactamente lo que aquí asusta de algún modo. Sí. En la obra no se dice nada que no haya aparecido en las redes sociales, nada que no haya aparecido en los periódicos, y sin embargo el teatro, esta cercanía, esta encarnación de la palabra por personajes, de pronto nos deja con otra sensación mucho más pesada. Ojalá que este testimonio sea que están ustedes vivos, que lo que dicen es finalmente una obra de teatro, porque creo que dentro de la risa no se queda congelado. Sí, yo creo que además dentro de este viaje en el ir y venir de los sucesos, de pronto apunta en el hoy, ¿no? Hay una escena en la que no estamos hablando ni para atrás ni para adelante, sino de este instante, y aún así pues procuramos encontrar como cuál era el personaje adecuado para contarlo, ¿no? De pronto somos nosotros, sí, pero de pronto es una peluquera que sale a decirnos lo que pensamos como grupo, como equipo, y bueno, jugar con la ambigüedad de que por supuesto respaldamos y asumimos este discurso, pero que lo construimos desde la teatralidad, ¿no? desde el juego del teatro, y no por miedo, sino, o sea, que sí tenemos, porque las cosas creo que no están para menos, pero sí desde el juego del teatro, que es lo que a mí me importa. Este es un proyecto personal en el sentido de que me ha tocado ver cómo Laura Castro, actriz, productora, ha trabajado para hacer esto posible. Laura, cuéntanos un poco la génesis de este proyecto que se está estrenando este fin de semana. Pues el origen nace por una necesidad propia de trabajar con Martina Costa. Yo sabía que iba a estar en Jalapa, entonces busqué de cualquier forma trabajar con él. Y en un desayuno en casa de Luis Enrique, pues hablamos los tres y llegamos a la conclusión de que íbamos a hacer una obra que nos gustara, que tuviera dentro de teatro de revista y ya tuviera resultado. Ahora, hacer un legón es complicado. ¿Cómo conseguiste un legón? ¿Fondeaste el proyecto? ¿Lograste exactamente que los grandes artistas del teatro mexicano estuvieran contigo? ¿Y lograste un elenco, perdón que lo diga, porque soy un poco involucrado en eso, pero bien notable? Cuéntanos un poquito de esta trayectoria. Pues el proyecto es una producción de Jalapa Teatro en coproducción con el Instituto de la Creación de la Cultura. Y bueno, se le presentó al director y estuvo muy abierto para apoyar la obra. Y se metió también otra parte cofondeadora mediante el fundraising que hicimos con todos nuestros seguidores y gente cercana. La invitación para los actores pues fue... yo estoy muy agradecida porque tenemos a Leticia Valenzuela, una actriz de tablas, de gran trayectoria, una gran actriz. Benjamín Castro, que es miembro de la compañía titular, que es un actor invitado, y Fernando Rey. Fue una invitación a participar en el proyecto y bueno, creyendo de corazón en el resultado que vamos a tener. Hay que aclarar que no es el padre, afortunadamente no. Para el público, sino el hijo que ha salido cómico, que le vamos a hacer. Pero fíjate que ayer, después del estreno, uno se quedaba con la sensación de haberse reído mucho por algo que está ocurriendo trágicamente. ¿Cómo han vivido ustedes como actores, como intérpretes, ¿qué será? Bataclan, esta comedia, esta farsa sobre la realidad mexicana y particularmente veracruzana, en donde ustedes se atreven a decir cosas muy fuertes? ¿No les da miedo decir la realidad de lo que pasa en Veracruz? Pues yo creo que la realidad nos sobrepasa y a mí no me da miedo. Yo creo que es una obra que es pertinente y creo que estamos cumpliendo con lo que prometíamos, que hacer teatro no es fácil y nos gusta hacer un teatro difícil. Yo no tengo miedo, creo que el teatro es un espacio de libertad que hay que defender y nos es pertinente hablar de esto porque nos involucra a todos, ¿no? Entonces, pues sí, la realidad es cruda,
Y este montaje pues ofrece eso, ¿no? Y con tintes cómicos, musicales, pero es muy directo lo que tenemos que decir. Tal vez la única manera de soportar esta realidad es exactamente haciendo un juego escénico y haciendo una parodia de lo que pasa. Pero bueno, vamos ahora a entrevistar nada menos que al autor de la obra, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Ya hace varios años que tú expones de una manera metafórica la realidad mexicana, pero ahora parece que la metáfora te salió sobrando y vas directamente, yo he dicho que de una manera muy cruda, a plantearnos lo que está sucediendo en esta realidad. Cuéntame un poquito esta génesis, fue por exactamente la prisa de hacer la comedia, la revista, ¿qué pasó para hacer esta obra? Lo que pasa es que la realidad está tan jodida que tenemos oportunidad de decirle chingaderas a nuestros políticos, a nuestra clase política, a nuestra clase, empresarial, al alto clero, cosa que en otra situación no nos dejarían decir, porque serían fuera de lugar. Pero como ahora se han portado tan mal, tenemos permiso de decirle chingaderas de manera tan directa en el teatro. Y hay que aprovecharlo, porque uno escribe el teatro para decirle chingaderas al público, ¿no? Sino para que lo haría. Bueno, a lo mejor luego para sublimar la realidad, pero aquí de pronto yo creo que tocas temas muy sensibles, nada que no se haya dicho en los periódicos, en los medios, y sin embargo, ¿cuál es tu sensación al ver lo que pasa en el teatro, lo que pasa en el escenario cuando el actor encarna precisamente estas circunstancias? Yo he escuchado que tú has dicho, el autor es un cobarde porque no da la cara. Claro, pero claro. ¿cómo ves esto? Claro, el actor es el valiente porque se tiene que dar la cara, uno escribe desde su casa y se chinga en su madre, a lo que van a desaparecer son a estos. Sí, los nerviosos que se pongan ellos, ¿no? Yo qué. Sí, es un acto de cinismo pretender que otro diga, que otro vaya y ponga la cara por ti. Con esas palabras, pero bueno, esas son las reglas del teatro y con esas jugamos. Y yo la verdad estoy muy divertido con lo que estás haciendo. Creo que sí alcanzamos a escandalizar algo a la gente y creo que vamos a alcanzar a escandalizar algo a nuestra clase política sobre todo. Ahora, el problema es que el escándalo en este país no ocurre nada, es decir, escándalo tras escándalo. Un día en Facebook. Un día en Facebook y no pasa nada. Yo tengo la sensación después de haber visto la obra que en el teatro todavía es así. Yo me quedé ayer pensando en la obra, me quedé un tanto amargado cuando tú me platicabas en el primer día del ensayo general de los estudiantes salían, oye, qué divertido estuvo, pero no hay más esperanza de que el teatro pueda tener un efecto más fuerte con el público. Yo creo que lo que hicimos fue suavecito comparado con lo que hace un teatro que quiere hacer una revisión seria de una situación tan seria como la que vivimos. Hicimos una comedia ligera en términos de la realidad, que acaba siendo un poco fuerte comparada contra algunos temas que en esta realidad toca el teatro y resultan evasivos. Voy a tocar un tema que difícilmente se le puede comentar a los autores, pero tú eres uno de los autores más sobresalientes del teatro mexicano del siglo XXI y nunca he escuchado que te quejes exactamente de los montajes que hacen. En privado, por supuesto, ¿no? pero quedas conforme, hicieron lo que quisieron. Y aquí, lo que yo veía, que platicaba yo con Martín Acosta, el director exactamente, es que tú haces una parodia de la realidad y él hace una obra de teatro de esa parodia. ¿No te molesta que los directores de pronto hagan de tu texto otra cosa? Yo aquí voy a lanzar un reto a Martín Acosta, y es en serio, porque no puede seguir evadiendo esta confrontación. Ha montado varias obras mías, las ha montado maravillosamente, pero ha puesto dos trenes a correr lado a lado. Y en algún momento siempre ha tenido un guardavías esperándole el negocio. En algún momento tenemos que estrellarnos. Algo bueno va a salir de eso. Ha respetado mucho mi texto, pero ha puesto siempre su montaje con toda su poética muy sólida, corriendo al lado. Y no caben los dos en el mismo pueblo. Tenemos que chocar.
tiene que estrellar los trenes. Aquí no estrelló los trenes, la cosa está, de nuevo volvió a ser un gran montaje donde corren y se respetan las dos poéticas, pero obviamente en la escena la poética de la palabra que pretende dominar la escena de mis obras y la de Martín de llenar toda la escena, no caben juntas, tienen que chocar. El reto está lanzado. Un reto importante que espero que en las pantallas de Canal 22 que hemos seguido este trayecto podamos verlo. Nos quedan 3 minutos para poder platicar con los actores. No se vayan. Estamos con el elenco de esta obra de Legón y de Martín Acosta. Comenzamos por la dama. Después de hacer un arzobispo, verdaderamente que es la imagen que muchos tenemos de Maciel, por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Qué tuviste que hacer para hacer este personaje pues tan deleznable? Pues justamente pensar en esto, ¿no? Pensar en cómo son y cuáles son sus dobleces, ¿no? Sus dobleces, sus terribles cosas internas, ¿no? Y además, pues hacerlo de manera cómica, pues, ¿no? O sea, porque es un personaje como un diablo de caricatura también, ¿no? Es decir, tiene algo de macabro, tiene algo de terrible, pero tiene mucho también de simpático, ¿no? ¿Qué es trabajar con Martín Acosta? Bueno, la experiencia de haber trabajado con Martín Acosta es muy relevante porque creo que es de los directores ahorita que marcan una pauta, una línea en nuestro contexto social. Entonces, cualquier montaje, cualquier aproximación que hagamos va a ser actual, es vigente, ¿no? Entonces, trabajar con él es hablar de lo que está sucediendo en este momento, mostrarlo en la escena, como lo dijo el maestro Legón, con su poética que la tiene muy clara. Entonces, es una experiencia, pero más allá es como artistas no evadir nuestro contexto actual, nuestra época, sino ser partícipes y tener una voz propia. Entonces, con Martín Acosta se vuelve un lujo. Este joven llegó de alguna manera, por el azar, a este papel. ¿Qué experiencia tiene trabajar con dos actores de primera y con un director de primera y en un Legón? Llegar así como salir del cascarón a tremendo mogollón de calidad, pues, wow, gracias. Una pregunta a los tres. Ustedes dicen cosas terriblemente ciertas que, insisto también en que cuando ustedes lo dicen hay una carga muy fuerte. ¿No tienen miedo de decir esto en Veracruz? Comenzamos por aquí. Pues no, maestro, realmente creo que es el momento de expresarnos, de hacer valer ese derecho que tenemos como ciudadano que somos. Creo que el teatro es la herramienta más fuerte en la que tenemos para agarrarnos y creo que no podemos ser ajenos a este contexto. Yo como ciudadano doy mi voz y en el escenario tal vez sea igual, no puedo desligarme de esas dos partes, ¿no? Entonces, sí, conozco los riesgos, pero creo que todo ciudadano los tiene igual, entonces yo me siento cobijado porque no soy el único, tengo un equipo, amigos, compañeros que nos enfrentamos día a día al contexto y realmente estamos muy convencidos de hacerlo. Bucaramácara ocurrió exactamente hace varios años y golpearon a los actores de la comunidad de la Universidad Veracruzana por hablar de alguna manera mal de la iglesia. Tú haces ahora un arzobispo pederastra, ¿no hay miedo en hacerlo esto en donde han golpeado a los actores por hablar mal de los males de la iglesia? Pues yo creo que sí se corre un riesgo y por supuesto, como dice el monólogo que dice la obra, cada vez nos toca más de cerca. Efectivamente, sí hay un peligro, estamos enfrentándonos también a un gobierno que ha renunciado a garantizar los derechos mínimos, los derechos humanos de los ciudadanos y que se hace cómplice también del crimen organizado,
que se hace cómplice del crimen de Estado también, ¿no? Y por supuesto, pues sí da que pensar, pero por otro lado, pues hay una obligación como ciudadano consciente, como ciudadana consciente, y hay una herramienta que es el teatro, y hay un público que espera que a través de esta ficción nos acerquemos a la realidad. Este joven viene de lejos y no tiene la problemática precisa de haber sufrido la parte de Veracruz, pero usted hace a nada menos que al preciso de pronto. Entonces, no hay miedo en representar a un personaje tan importante pagódicamente. No, yo creo que el miedo sería que no decir estas cosas. El miedo es que la gente no lo vea, es no verlo. Ese es el miedo, más que el miedo a las consecuencias de decirlo. El miedo sería si no se dice. Termino diciéndoles al público que ojalá vea esta obra que el autor y el director no solamente culpan a las fuerzas oscuras, ajenas, sino que nos enfrentan a nosotros mismos como sociedad civil, que somos de alguna manera los culpables de lo que ha sucedido. Me parece uno de los hallazgos de esta obra, de este espectáculo, de esta bataclanada, de este espacio para la escena de la realidad mexicana. En una de las escenas de este espectáculo se hace una crítica bastante fuerte de la propia sociedad civil que de pronto toma temas como el Cris de Ayotzinapa sin un sentido crítico en sí mismo. Laura, ¿qué pasa con este espectáculo que critica incluso a la política correcta? Pues justo eso, es muy fácil ir a criticar a las esferas del poder, que podemos visualizarlos como enemigos, pero también el beneficio de esta obra es que nos pone a pensar en la ciudadanía en varias imágenes, ¿no? Entonces no nada más es criticar lo políticamente correcto, sino también desde ahí ver qué postura tenemos como ciudadanos frente a acontecimientos tan terribles como Ayotzinapa o la situación actual de Veracruz. Y yo quisiera terminar diciendo que, bueno, agradezco a todo el equipo que inició este viaje de Que Digan Que Estoy Dormido, revista teatral. Ojalá y el teatro pueda ser tan importante para que las autoridades voltearan a vernos e hicieran algo. Dudo mucho que nos hagan algo, pero en caso de que lo hagan, pues ya saben quién es el responsable.